Ok, ahí estamos trabajando. Muy bien, clase anterior estuvimos tratando esta parte de, o iniciando con esta parte de la jerarquía de memoria. Y hablamos muy particularmente de la necesidad de contar con una memoria que sea bastante grande y bastante rápida y cómo esto puede generar también una contradicción. Y que, por lo tanto, sistemas computacionales, lo que tenemos es una jerarquía de memoria, en donde hay diferentes elementos de memoria, eh, normalmente con diferente tecnología, fabricación, con diferente capacidad, con diferente precio, y con, y con diferentes precios también, que eso es una de las, digamos así, de las diferentes partes de la ecuación al respecto. Y mencionábamos con este diagrama, más que todo, de que por ahí podíamos ver el hecho de que conforme nos vamos alejando, digamos, considerando que los registros, puesto que están dentro del mismo chip, nos vamos alejando, podemos tener sí memorias cada vez más grandes. Y bueno, estos datos por acá pueden ser un poquito desactualizados, un poco en cuanto a tiempo y normalmente más en cuanto a la capacidad. Pero podemos tener, sí, memorias con capacidades más grandes, pero más lentas. Hoy en día, digamos, lo más normal es que veamos, pues, evidentemente, registros y caché dentro del mismo chip. Ya fuera del chip, no es tan común tener memoria caché. Por lo menos hoy en día no lo es, sino que vamos a tener es directamente off chip, o sea, fuera del procesador o del chip del procesador, memoria principal. Mencionábamos, pues sí, obviamente entre más cerca estoy del procesador, es una memoria que es más rápida. Cambia también el tipo de tecnología que utilizamos en la fabricación. Por ejemplo, el hecho de que para la caché se utilicen celdas de SRAM, mientras que para la memoria principal se utilicen celdas de DRAM. Y les comentaba que obviamente eso tiene ciertas implicaciones en cuanto al tiempo de acceso, necesidad de refrescamiento, cantidad de transistores que también cada una de estas celdas van a necesitar. Eso cambia. Y lo otro que también resulta por ahí importante de recordar que mencionábamos es que dentro de esta jerarquía, la idea es que cada uno de los, digamos, de los bloques dentro de la jerarquía representa un subconjunto del nivel inferior. Entonces, no podemos almacenar todos los datos disponibles en los registros. Entonces, simplemente tendremos un subconjunto, o sea, RISC-V o MIPS, 32 bits, lo más tradicional que ustedes ya conocen, únicamente tienen 32 registros internos. Entonces, evidentemente, eso es una cantidad limitada de datos que podemos tener dentro de los registros. Pero esos datos son datos que están en la caché. Por lo tanto, es un subconjunto de los datos que nosotros tenemos a disposición por ahí. Entonces, eso es bueno de tener presente. De igual manera, la caché, y ahorita estamos hablando de la caché de una forma muy general, vamos a ver que hay caché para datos, hay caché para instrucciones, pero también lo que va a tener es un subconjunto de los datos que estén en memoria principal. Y lo importante entonces también en ese sentido es que siempre la copia de la información se da entre niveles adyacentes. O sea, si yo quiero mover un dato o necesitar un dato que no lo tengo en la caché, por ejemplo, pero está en disco duro, pues tendrá que del disco duro moverse a la memoria principal, de la memoria principal a la memoria caché, y ya pues ahí estar a disposición entonces del procesador. Entonces es algo también importante de recordar. Y es más o menos esto que por aquí está descrito. Tal vez lo único que debemos recordar es que hay una cantidad mínima de información que se transfiere entre diferentes niveles. Y por ejemplo, en este caso de memoria principal a la memoria caché, hablamos de que es un bloque o una línea de caché. Y que esto no es solamente un dato, o sea, no son solamente, por ejemplo, un byte o unos cuantos bytes, sino que la idea es explotar este principio de localidad espacial y por lo tanto traer no solo el dato específico que yo estoy buscando, sino datos que están en la vecindad, puesto que la probabilidad de que yo voy a utilizar esos datos en un futuro cercano es muy amplia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un tamaño de bloque de 128 bits, lo que estamos hablando es, por ejemplo, de 4 palabras de 32 bits. Entonces estamos teniendo más, por ejemplo, si fuese el caso que estamos pues, buscando un solo dato de 32 bits,
nosotros nos traemos ese dato y nos traemos 3 datos más, tratando de explotar este principio de localidad, de que la próxima vez que yo busque el dato que está a la par, no tenga que ir a traerlo de memoria principal, sino que ya esté en la memoria caché disponible. ¿Ok? Y es la forma en que mencionábamos, ¿no? Que entre niveles adyacentes es que se tiene que mover. Parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, bueno, pero en qué posición de la memoria caché yo debo traer o debo colocar el dato que estoy trayendo desde la memoria principal. Vamos a ver que dependiendo de la organización de la misma memoria caché, habrán posiciones determinadas o no, dependiendo, en las que yo puedo almacenar los datos que vienen de la memoria principal. Y lo otro que ya estuvimos mencionando tiene que ver con el tamaño de la memoria caché. Evidentemente la capacidad que tiene es finita y va a depender, y en este caso nos vamos a referir a la memoria en términos de los bloques que tiene. Y vamos a decir que pues, precisamente la cantidad de bloques o el número de bloques va a estar determinado por el tamaño de la memoria caché y pues por el tamaño que cada bloque de manera individual tiene. Así, en este ejemplo que veíamos la vez pasada, si tenemos un tamaño de caché de 64 kilobytes y un tamaño de bloque de 128 bits, 16 bytes, más o menos el caso que veíamos anteriormente, la cantidad de bloques serían 4 kilobloques en este caso. Bien. ¿Preguntas hasta este punto? Ok. Lo otro que entonces mencionamos es que cuando desde la perspectiva del procesador se necesita un dato y ese dato se busca en la memoria caché y ese dato se encuentra, a eso se le conoce como un acierto de caché o, como lo van a ver en los libros, puesto que están en inglés, como cache hit. El que yo tenga una mayor cantidad de aciertos, evidentemente tiene un mejor impacto en el rendimiento porque implica que en la memoria más cercana al procesador yo estoy encontrando los datos. Ahora, evidentemente, y siendo la caché una memoria inferior en tamaño que la memoria principal, pues obviamente también ahí tengo un desafío. O sea, no voy a poder tener todos los datos ahí disponibles. Pero ese es el primer término que va a ser importante para hoy, el cache hit o el acierto de caché. ¿Qué pasa si yo busco el dato, pero el dato no está en la caché? O sea, no es que no haya un dato como tal, sino que el dato no corresponde al dato que yo, desde la concepción de que tengo la memoria como un todo, yo busco esa posición en memoria, pero lo que encuentro en la caché no corresponde a ese dato que yo estoy buscando. Entonces, eso es lo que se conoce como un desacierto de caché o un cache miss, y precisamente se da por eso, porque no estoy encontrando el dato en la memoria caché. Eh, Acá evidentemente el procesador pues necesita ese dato, entonces tiene que recurrir digamos así, esperar a que el dato pueda estar disponible en la memoria caché, puesto que el procesador no va a leer el dato directamente de la memoria principal, sino a través de la memoria caché. Entonces tiene que haber un proceso de, digamos así, de actualización de la memoria caché en el que se tiene que ir al nivel más bajo, o sea, en este caso la memoria principal, para traer ese dato. Entonces, en el caso de un desacierto que se necesita, hay que detener el procesador. Digamos, pensemos en un procesador 5 etapas, pipelining súper sencillo, en donde no tengo nada más complejo, como lo que vamos a ver más adelante en el curso, como ejecución fuera de orden, múltiples unidades escalares a lo interno. Voy a tener entonces que detener la ejecución, esperar a que de la memoria principal se traiga ese bloque, se refresque la caché, y entonces el procesador vuelve a repetir el acceso a la caché. Entonces, evidentemente, noten que tener que esperar todo esto implica una penalización, o sea, en el rendimiento, puesto que el procesador en principio no estaría haciendo nada. Vamos a ver que más adelante hay técnicas para que, por ejemplo, se pueda reorganizar este tipo de situaciones o que, por ejemplo, a sabiendas de que hay un desacierto de caché, se puedan seguir ejecutando otras instrucciones que no dependan de este dato que se está esperando de la memoria. Entonces, este es el otro escenario en el que yo pues no encontraría, como les decía, el dato en la memoria. Y por acá entonces va a resultarnos importante
para alguna aplicación en particular, por ejemplo, determinar cuál es la tasa de aciertos o el hit rate. Y esto pues simplemente lo vamos a calcular como el número de accesos o considerando todo el número total de accesos a memoria y cuáles de esos accesos se convierten en aciertos. Simplemente es un porcentaje, es una tasa que vamos a calcular, ¿no? Entonces es la cantidad de aciertos entre todo el total de accesos a memoria. Y por aquí hay otro término importante, más allá de solo la tasa de aciertos, y es cuánto tiempo me toma a mí cuando yo hago un acceso a memoria y ese acceso, en este caso la caché, representa un acierto. Eso es lo que vamos a conocer como tiempo de acierto o hit time, que es el tiempo para accesar los datos en el nivel superior de la jerarquía, incluyendo el tiempo necesario para decidir si el intento de acceso va a resultar en acierto o en desacierto. Entonces, eso por ahí va a ser importante. Los tiempos de acierto pues, pueden variar de tecnología en tecnología. Normalmente van a ser más rápidos por ejemplo, cuando tengamos un desacierto, pero ya lo vamos a ver al respecto. Por otro lado, y evidentemente, si yo tengo una tasa de aciertos, puedo calcular una tasa de desaciertos o tener un miss rate, que implica el número de accesos a memoria en los cuales no se encuentran los datos en los niveles superiores con respecto al total de accesos a la memoria. Entonces, simplemente va a ser los desaciertos entre el total de accesos a memoria. Y evidentemente, la suma de ambas razones, de ambos porcentajes, de hit rate y miss rate, tiene que ser igual a 1. ¿Ok? El asunto también es que con el desacierto tenemos una penalización que pagar, por así decirlo, puesto que ya vimos que es necesario tener el procesador, que se vaya a buscar el dato a un nivel inferior, en este caso memoria principal, que se traiga ese dato hacia memoria caché y que se vuelva a generar la lectura a la caché. Entonces, este miss penalty o penalidad de desacierto lo vamos a conocer como el tiempo necesario para poder acceder a ese nivel inferior y reemplazar el bloque en el nivel superior. Podríamos hablar también inclusive de una penalización de desacierto en otros casos, por ejemplo, donde más bien de memoria principal a almacenamiento masivo, pues también lo podríamos tener. O sea, se está buscando un dato en memoria principal, no está, y por lo tanto hay que irlo a traer de memoria o del almacenamiento masivo, entonces habrá también una penalización. En ese caso será muchísimo más grande que esta que estamos hablando en cuanto al tiempo, pero muy particularmente aquí es bueno tener esto presente, ¿no? Que el hit time normalmente va a ser mucho menor que el miss penalty, que la penalización por desacierto. Y podríamos hablar entonces de un tiempo de desacierto total, o sea, si hablábamos de un hit time, vamos a hablar de un miss time, que va a estar básicamente dado por esta penalización de desacierto, puesto que el hit time, como estamos hablando, es suficientemente pequeño o comparablemente pequeño con el miss penalty. Entonces, miss time será, pues, en todo caso, la suma donde el componente principal va a ser el miss penalty. Podríamos suponer, por ejemplo, un caso donde el tiempo de acierto represente un ciclo de reloj, podría ser el caso, eh, o un par de ciclos, mientras que la penalización por desacierto puede representar hasta unos 100 ciclos de reloj. Entonces, evidentemente, este tiempo de desacierto va a estar compuesto por este miss penalty, que en su mayoría va a depender del tiempo de acceso al nivel inferior. En este caso, pensando desde la perspectiva de la caché a la memoria principal. Ok, ¿preguntas hasta este punto? Con estas dos nociones de hit rate y miss rate y las penalizaciones o los tiempos también asociados, podríamos hablar entonces de un tiempo promedio de acceso a memoria. Evidentemente, ¿cuál sería lo ideal? Es que mi miss rate sea 0, cosa que no puede ocurrir necesariamente. O sea, podrán haber programas muy pequeños donde sí lo logremos, otros donde no, puesto que la cantidad de datos que yo necesito procesar muy probablemente es mucho mayor que la cantidad de memoria que yo tengo disponible y por lo tanto va a ser necesario que yo esté reemplazando ciertos bloques de la memoria caché con datos de la memoria principal y por lo tanto, sea como sea, tenga que afectar alguna tasa de desaciertos.
Entonces, en el caso de, pues que yo considero los dos, voy a tener que, digamos así, promediar cuánto es el tiempo de acceso a la memoria en promedio. Y se conoce como esto, como el Average Memory Access Time, y está dado por la suma del hit rate multiplicado por el hit time, o sea, cuánta es mi tasa de aciertos por el tiempo que eso toma, más la tasa de desaciertos, el miss rate por el miss time. Que recordemos que el miss time en este caso está compuesto por el hit time y el miss penalty. Y sabemos que el hit rate más el miss rate es igual a 1. De manera que entonces una forma más sencilla, digámoslo así, de calcular este average memory access time es el hit time más la penalización, perdón, la tasa de desacierto por la tasa de penalización. Entonces, evidentemente, y de aquí ya uno lo puede ver, ¿no? Entre más grande sea el miss rate, puesto que el miss penalty es significativamente más grande que el hit rate, este va a ser un componente que tenga mayor peso y que por lo tanto incrementará el tiempo promedio de acceso a la memoria. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? Ok. Podríamos considerar, por ejemplo, un caso, tal vez lo hago así vocal, es un ejemplo que está por ahí en el Harrison Harris, no lo incluí por acá, pero para hacernos alguna idea, por ejemplo, aquí en un caso que presentan, hablan precisamente de considerar, por ejemplo, sí, que un tiempo de acceso a la caché, pensando en este caso un hit time, sea de un ciclo de reloj, mientras que a la memoria principal sea de 100 ciclos. Aún con un miss rate bastante pequeño, un miss rate estamos hablando de 10%, aun cuando en el mejor de los casos, y tengo un 90%, en este caso de hit rate, y por lo tanto uno esperaría que eso tenga un mayor peso en esta parte, pues eso nada más sería, vamos a ver aquí un 1. Aun cuando eso sea un 10% y la tasa o la penalización por desacierto sea de 100, obviamente un 10% por 100 me da un 10. Son 10 ciclos de reloj acá contra 1 y por lo tanto conforman un average memory access time de 11, que aún para un 10% que uno podría pensar que es bajo, tiene un efecto bastante significativo entonces en el tiempo promedio de acceso a la memoria. Obviamente no son los 100 que representan la penalización por accesos a la memoria principal, eh, pero ya no es el caso optimista de solamente un ciclo, ¿verdad? Y eso es en parte también importante tener presente porque hasta el momento, y espero que ya estén repasando la parte de pipelining, uno ve muy ideal el hecho de que hace un load o que hace un store en un ciclo de reloj. Y no es necesariamente el caso. Eso es un caso muy ideal. En muchos de los casos hay tiempos de acceso igual, promedio, entonces que yo tendría que considerar. En algunos casos sí, o sea, yo haré el acceso a memoria y no tengo que esperar o sea, 1 o 2 ciclos de reloj, ya va a estar el dato ahí, pero en otros casos eso puede representar o tener un efecto significativo en el rendimiento de lo que estoy haciendo, porque tengo que tener que esperar muchos ciclos sin poder hacer realmente mayor cosa. Procesadores más modernos, como les decía, y vamos a ver eso un poco más en detalle más adelante, que soporten ejecución fuera de orden, entonces tratará de dejar ese acceso a memoria por ahí, o sea, corriendo, por así decirlo, mientras trata de ir ejecutando algún otro tipo de instrucción que forma parte de la aplicación para tratar de, digamos así, de mitigar el efecto que esta penalización tiene. Entonces, sí, ese es un ejemplo muy sencillo, aún para un miss rate muy pequeño, cómo puede tener un efecto fuerte en el tiempo promedio de acceso a la memoria. Ok, vamos a ver. Ahora, la idea es tratar de entender cómo la memoria caché se ve, digamos así, estructurada y cómo nosotros podríamos acceder a esa memoria caché, puesto que la memoria caché únicamente representa un subconjunto de toda la memoria principal
Y a mí lo que me va a interesar es poder acceder solamente, vamos a ver, los datos o ciertos datos y por lo tanto tengo que ver si esos datos que forman parte de mi programa, y aquí estamos hablando de datos de manera general, podrían ser instrucciones del programa mismo o podrían ser datos como tal que yo estoy procesando, se ven, digamos, ahí almacenados y cómo los podría encontrar. Entonces, en una entrada de una memoria caché, incluye estos componentes. El primero se conoce como un bit de validez o un valid bit, que lo tenemos acá marcado dentro de este arreglo. Y lo que va a indicar es si el dato que está ahí en esa posición contiene datos válidos o no. Un caso particular es que cuando yo arranco un sistema computacional, yo no puedo garantizar cuáles son los datos que están ahí o de dónde provienen o si realmente son datos que yo puedo utilizar para algo. Y por lo tanto, al no contener datos que sean válidos, todas las entradas, o sea, todos los datos que están ahí deben ser marcados como inválidos. ¿Ok? Luego vamos a tener una etiqueta que contiene el valor que identifica la dirección de memoria correspondiente a los datos almacenados. Vamos a ver, ahí es parte de lo que yo les decía, estamos teniendo un subconjunto de la memoria dentro de la memoria caché, de manera que tiene que haber una etiqueta, una forma, y que esta etiqueta está conformada en parte por la información de la dirección de los datos en memoria, que me permita a mí, desde la instrucción misma, que yo estoy haciendo la decodificación y demás, poder utilizar esa información de la dirección para buscar, por así decirlo, dentro de este pequeño arreglo, que es la memoria caché, y ver si hay algún dato que corresponde con esa etiqueta. Ahora, esa etiqueta no necesariamente es toda la dirección. Vamos a ver que dependiendo del tipo de asociatividad, va a estar conformada por una cierta cantidad de los bits que corresponden a la dirección. Pero yo necesito tener una forma, digamos, de identificar, ¿no? Este dato en memoria principal o dentro de todo el esquema de memoria, pensando, digamos, en este caso, memoria principal, ¿a qué dato corresponde? Eh, Puesto que, vuelvo a repetir, los datos de la memoria caché son un subconjunto de la memoria principal. Entonces, esa etiqueta precisamente tiene esos valores para identificar la dirección de memoria correspondiente con los datos almacenados. Y por último, evidentemente, tenemos que tener los datos, en este caso es una copia de los datos, y aquí estaremos hablando de un bloque o de una línea de caché. Entonces, eso es bastante importante ahí también. No estamos hablando de un solo dato, de un solo byte, sino que estamos hablando de todo un bloque o toda una línea de caché. ¿Ok? Ahora, evidentemente, no vamos a hacer este tipo de correspondencia entre lo que está en la memoria principal y la memoria caché, representa un problema, un desafío. Y precisamente esa es la pregunta que establece aquí. O sea, dada la dirección del bloque en memoria principal, o sea, piensen que desde la perspectiva del programa ustedes están utilizando direcciones en la memoria principal, pero tienen un bloque intermedio que es el que tiene esa información almacenada. Entonces, ¿dónde se pueden colocar los bloques en memoria caché? O sea, yo conozco la dirección de la memoria principal, pero entonces, ¿en dónde la pongo en la memoria caché? Eh, Esto pensando que lo estamos copiando. De igual manera sería si yo estoy accediendo a un dato que tengo en la dirección de memoria principal, pero entonces igual, ¿cómo lo identifico dentro de la memoria caché? Entonces, se debe encontrar, que es este segundo punto, una relación entre la dirección de la memoria del bloque y la dirección del bloque en la memoria caché. O sea, pensando en esta, digamos así, mapeo o correlación de la información de las direcciones entre memoria principal y memoria caché. Esta relación depende de la arquitectura de la memoria caché y vamos a ver tres casos particulares. Uno, que se conoce como correspondencia directa, lo van a ver en la literatura en inglés como Direct Map Cache. Vamos a tener correspondencia asociativa, donde es completamente asociativa y por eso el término en inglés de Fully Associative Cache. Y un tercer caso, que es como que un caso intermedio, podríamos decir, entre correspondencia directa y correspondencia completamente asociativa, que se conoce como correspondencia asociativa por conjuntos, o lo van a ver así como N-way Set Associative Cache, donde este N va a determinar, o sea, puede ser un número. Vamos a ver después a qué corresponde ese número. Pero lo que nos va a decir es que podemos tener
una memoria que a lo interno, digamos, está dividida básicamente en bloques o en conjuntos en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de cada una de ellas, de cómo se hace esta relación de mapeo, por así decirlo, y tratar de dar un poco de ventajas y desventajas que cada una de ellas presenta. Muy bien, en la correspondencia directa, cada posición en memoria, cuando hablamos aquí de memoria, es memoria principal, corresponde a una y solamente una posición en memoria caché. O sea, si yo traigo un dato de memoria principal a la caché, solo hay una única posición en la memoria caché donde yo puedo poner ese dato. Y la dirección en memoria caché de un bloque está dada entonces por, vamos a decir que la dirección de bloque en la caché va a estar dada por la dirección de bloque en la memoria principal, módulo el número de bloques de la caché. O sea, esta es la forma, por así decirlo, en la que vamos a hacer el mapeo entre la dirección del bloque en la memoria principal y la dirección del bloque en la memoria caché, que nos va a permitir entonces poder direccionar dentro de la memoria caché este dato. Muy bien, entonces veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos entonces una memoria caché con correspondencia directa, con 4 palabras. Esta es una memoria muy chiquitita, muy pequeñita. Y una memoria principal de 16 palabras, que esta va a ser nuestra memoria principal. ¿Ok? Noten que entonces, al ser únicamente 4 posiciones, esas son las direcciones que yo tengo en la memoria caché para yo poder etiquetar, perdón, para yo poder eh, almacenar y pues también direccionar los datos que están en esta caché, ¿no? Esas son las direcciones. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es lo que dice, la dirección de caché 00 puede ser ocupada por datos provenientes de memoria con direcciones 00. ¿Por qué? Porque, recordando aquí este punto, ¿no? Esta relación entre el bloque en memoria principal y el bloque en memoria caché va a estar dado es por el resultado de esta operación de módulo. Así que todas aquellas direcciones, bueno, aquí obviamente yo necesito 4 bits para poder representar esas direcciones, puesto que es una memoria de 16 palabras. Todos estos que tienen, digamos, o que terminan en 00, los bits menos significativos, yo los podría tener acá, en esta primera posición de la memoria caché. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia para yo saber si se trata, por ejemplo, de estas palabras o estos datos, alga, alas, sale y mano? ¿Cómo sé yo a cuál realmente corresponde? Bueno, aquí hay otro espacio que yo estoy utilizando para terminar, digamos, de completar este direccionamiento, que es una etiqueta. Y en este caso corresponde a los bits más significativos de la dirección en la memoria principal. Pero noten que si la etiqueta en este caso es 01, pues obviamente yo ya sé que el dato es el de esta dirección, el de la 0100, y que por lo tanto el dato que debería estar ahí es el mismo, es este que se llama alas. Si esta etiqueta cambiara, por ejemplo, a 00, eso es lo que me estaría diciendo es que el dato de acá es este de acá, o sea, debería ser este, alga, puesto que la dirección de la memoria caché más esta etiqueta juntos conforman la dirección como tal en la memoria principal. ¿Ok? ¿Preguntas de esto hasta este punto? Profesor, son como dos direcciones que tiene, como tipo dos nombres que tiene el dato en memoria para poder llamarlo a la memoria caché. No sé si puedes elaborar, no me queda tan claro tu idea. Ok, ok. Ok, nosotros tenemos un número que se repite en varios datos, como es, por ejemplo, el 00 Ajá. en esos rojos. Nosotros Ujú. utilizamos la etiqueta, que es otra parte de los bits, bueno, desde el byte, para poder llamarlo a la memoria caché. Sí, vamos a ver, Ok, el asunto aquí, como estoy haciendo, digamos, una reducción en el espacio, tengo que tener una forma de verificar que el dato que yo estoy buscando es el que es. Digamos, si solo busco 00, ¿cómo sé si es alga, alas, sail o mano? O sea, ¿cómo sé cuál de los 4 es?
tengo que tener alguna forma de todavía tener más información correspondiente a la dirección en memoria principal, en este caso la memoria RAM, estaremos hablando, para decidir si realmente ese es el dato que corresponde o no. O sea, puede ser que, por ejemplo, la memoria o desde el programa yo busco, tengo una dirección, entonces lo primero es utilizo sus primeros bits para direccionar, por así decirlo, en la memoria principal, perdón, en la memoria caché. Luego voy a tener que tomar otros datos de la dirección de memoria para ver si corresponde al valor de la etiqueta. Entonces, aun cuando este dato puede ser válido, si la etiqueta no corresponde, tal vez yo estoy buscando en mano y lo que tengo es alas, aun cuando ese dato es válido, yo simplemente lo que, por así decirlo, voy a decir es, no, no me sirve. No es el dato que yo necesito. Entonces, necesito que ese dato se reemplace. Yo ya sé que aquí, digamos, si lo que tenía que venir, por ejemplo, era mano, esta es la única posición donde mano va a poder ser escrita dentro de la memoria caché. O sea, digamos, como que vamos a hacer esta copia. Pero tiene, sí, que satisfacerse el hecho de que esta parte que usamos como parte de la dirección misma de la memoria caché, más la etiqueta corresponden a la dirección, digamos, completa. Entonces, sí, utilizamos, digamos así, la información de la dirección para poder tomar cierta parte, fijarnos en nuestra memoria caché y luego el resto validar si es el dato corresponde realmente al que yo estoy buscando. Entonces, sí, aquí, digamos, estamos como que descomponiendo la dirección en partes, dirección de memoria como un todo, para poder dentro de la caché identificar si ese es el dato que yo necesito. De hecho, veámoslo acá un poco más con detalle, que tiene que ver con esta parte de la correspondencia, porque obviamente aquí es bastante más genérico, aquí es un poquito más, digámoslo así, más explícito o con más detalle, podríamos decirlo. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, dice que la dirección de memoria de n bits está compuesta en 4 campos. Uno va a ser el byte offset, que es lo que tenemos acá, el offset byte, en la palabra para indicar el byte específico dentro de la palabra. Ahora, recuerden que en la palabra o dentro del dato en vamos a ver, nosotros cuando estamos trayendo un dato o en una línea de caché o en un bloque de caché no es un único dato, sino que tal vez volvemos a este ejemplo que mostrábamos acá. Si yo, por ejemplo, tengo una memoria de tamaño de bloque 128 o 16 bytes, es lo que tenemos acá. 128 bits, yo lo que tengo son 4 palabras de 32 bits. Entonces vamos a ver, dentro del bloque como tal de la caché, yo podría, y eso es también pensando en cómo se direcciona la memoria. Yo podría, vamos a ver, yo no puedo jalar esos 128 bits y ponerlos en un registro. Si lo que estoy haciendo es jalando un dato de la caché a los registros internos del procesador, necesito tal vez, en el mejor de los casos, solamente 32, o puede ser inclusive que yo estoy haciendo un procesamiento de datos que están representados solamente con un byte, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo necesito dentro del bloque poder direccionar las 4 palabras, siendo este caso que tenemos ahí en pantalla. Pero dentro de cada palabra, vean que cada palabra son 32 bits, yo podría también direccionar cada uno de los bytes individuales, que en este caso para 32 bits, evidentemente son 4 bytes. Entonces, volviendo al asunto, yo podría dentro del bloque de caché direccionar cada una de estas 4 palabras y dentro de cada una de estas palabras yo podría direccionar cada uno de los 4 bytes que lo componen. Entonces, por eso es que acá vamos a tener una división un poco mayor para poder indicar dentro de esta parte del direccionamiento información que tiene que ver con el byte específico que yo estoy buscando dentro de una palabra específica del bloque. Entonces, esa parte es importante. Acá todavía lo estamos viendo muy genérico, o sea, como que el bloque solamente tiene esto, pero recuerden que esto podrían ser 128 bits, o sea, podemos tener aquí fácilmente 4 palabras de 32 bits, que igual representa nada más es un ejemplo para este caso. Entonces, estas son, digamos, algunos de esos aspectos que van a ser importantes dentro de toda esta forma de direccionar para la correspondencia directa. Entonces, volvamos. El primer dato que yo voy a tener en este caso es un byte offset en la palabra, o sea,
un número que me va a decir cuál es el byte dentro de la palabra que yo estoy buscando. Y lo vamos a representar como B. Ahora, a eso va a ser una cantidad de bits que yo necesito. En este caso hipotético que estamos hablando, 128, 32 bits por palabra, y dentro de esa palabra lo que tendría son 4 bytes. Lo único que necesito son 2 bits para poder direccionar esos bytes. ¿Qué pasa si la memoria no es direccionable por bytes? Lo hablábamos que parte de la arquitectura del set de instrucciones es definir si mi memoria es direccionable por byte o no lo es. Si no fuese direccionable por byte, o sea, si la unidad mínima de información que yo puedo, digamos así, acceder en este caso es, por ejemplo, la palabra, entonces este valor B evidentemente va a ser 0. O sea, si ese fuese el caso, que no es una memoria direccionable por bytes. Entonces, volviendo a este ejemplo hipotético, y ahorita vamos a ver uno con números, podríamos decir que yo necesitaría 2 bits para poder representar el direccionamiento del byte dentro de la palabra. Ahora, seguimos escalando en complejidad y obviamente tengo que también tener un offset de palabra en el bloque, o sea, que me permite identificar cuál de las palabras específicas dentro del bloque es a la que yo me estoy refiriendo, a la que yo estoy accediendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo, o lo estamos diferenciando con la letra K, igual, volviendo al caso de que tenemos un bloque de caché de 128 bits y 4 palabras, yo necesito entonces también 2 bits para poder direccionar cada uno de estas 4 palabras. Si por alguna razón el bloque contiene solo una palabra, puede ser el caso, o sea que yo nada más tenga una memoria caché de 32 bits o vamos a ver, puede ser de 64, pero porque se acceden los 64 bits de manera concisa, continua. Entonces yo muy probablemente no voy a necesitar un direccionamiento en el bloque, puesto que solamente contiene una palabra, entonces este valor K sería igual a 0. ¿Ok? El índice, que en este caso lo representamos como M, identifica el bloque. Y por último tenemos una etiqueta o este tag que se utiliza para completar con la etiqueta de la caché asociada o para terminar de asociar esta parte de la caché con el bloque seleccionado en el índice. Y diríamos que, pues obviamente considerando n como el total de los bits en este caso, que este valor de la etiqueta pues es de n menos restarle todos los demás componentes. El valor de m bits que va a identificar el bloque. Recuerden que, y eso lo acabamos de mencionar, acá la memoria caché, perdón, dependiendo del tamaño de memoria caché y del tamaño que cada bloque tiene, así determinamos el número de bloques. Así que dependiendo ese número de bloques, yo voy a necesitar una cantidad de bits para poder identificar ese bloque como tal, y eso va a representar este índice. Y por lo tanto, todos los bits restantes de la palabra son los que nos van a ayudar, nos van a servir como parte de la etiqueta. Entonces, ya aquí tenemos un caso con números. Supongamos entonces una dirección de memoria que está compuesta por 32 bits, la n es 32. Esa es la cantidad de bits que yo tengo para direccionar mi memoria. Recuerden que estamos hablando de direccionar la memoria como que si fuese un solo bloque, por ejemplo, de memoria principal, pero que yo tengo pues, obviamente la caché de por medio. Tenemos un tamaño de caché de 64 kilobytes y un tamaño por bloque de 128 bits o de 16 bytes. Entonces, es el mismo cálculo que hace un rato teníamos. Si lo primero que necesitamos es averiguar el número de bloques. Entonces tenemos que es el tamaño de la caché entre el tamaño que cada bloque tiene y por lo tanto nos da que tenemos una cantidad de bloques de 4 kilobloques. ¿Ok? Para poder representar o para poder direccionar esos 4K bloques, yo necesito entonces 12 bits para poder identificar cada uno de los bloques. Entonces ya sabemos que de estos 32 bits, 12 van a ser necesarios para poder identificar cada uno de estos bloques. Ahora, cada bloque tiene un tamaño de 16 bytes y asumiendo palabras entonces de 32 bits, o sea, 4 bytes, podríamos hablar de que tenemos 4 palabras por bloque. Por lo tanto, yo necesito que mi valor K
sea de 2, o sea, necesito 2 bits para poder direccionar palabras dentro de este bloque. Igual con lo que estábamos mencionando, suponiendo que cada palabra entonces está compuesta por 4 bytes, o sea, la memoria también es direccionable por byte. Esto quiere decir entonces que el valor B, que son la cantidad de bits necesarias para direccionar el byte dentro de la palabra, entonces va a ser de 2. Y por lo tanto, los bits restantes en la etiqueta, pues como hablábamos, esa es la diferencia, ¿no? En este caso 32 menos todos los demás componentes, nos da entonces que son 16 bits lo que se necesitarían para poder, o para utilizar en este caso como bits de la parte de la etiqueta. ¿Ok? Noten que, digamos, de alguna forma, lo que tenemos aquí tiene mucha relación. Esto como tal es básicamente los bits que yo necesito para direccionar el bloque. En este caso es muy sencillo, son solo 2 porque es una memoria de 4, o es una caché de 4 bloques, entonces solo necesito 2 bits para representar esos bloques. En el otro caso, o el otro ejemplo que estamos viendo, necesitaría 12 bits, o sea, porque tenemos 2 a la 12 posibles posiciones de datos, que son 4K. Pero necesito esa información para poder, desde esa perspectiva, direccionar este bloque. Luego, el resto de bits, vean que los utilizamos para la parte de etiqueta, que eso es parte de lo que vamos a necesitar. Y en este otro ejemplo, tenemos entonces 4 bits más para poder, dentro de esto, que bueno, aquí aparece solo como un dato, poder encontrar o poder direccionar específicamente una palabra de las 4 y dentro de de una de esas palabras, uno de los bytes en particular. Entonces eso por ahí como para tratar de traerlo a este primer ejemplo que estamos viendo. Que tal vez es mucho más sencillo, pero me interesa que por ahí les quede claro. Ok, ¿preguntas hasta este punto? Muy bien. El otro extremo, este que hablamos de correspondencia directa, vimos que entonces cada una de las palabras, cada uno de los datos que tengo en memoria principal únicamente tiene una posición dentro de la memoria caché en la que podría estar. En el caso con correspondencia asociativa o fully associative, asociativa completa, el bloque de memoria se puede poner en cualquier posición. O sea, realmente no importa, yo podría ponerlo en cualquier parte. Todos los bloques de caché, entonces, deben ser chequeados en la búsqueda del bloque. Aquí es donde esto se vuelve un poco más complicado. Cuando nosotros tenemos una caché de este tipo, digamos, es más fácil, por así decirlo, ir y fijarme en la posición dentro de la caché de manera como más directa, más específica. El desafío es que la probabilidad tal vez de que ese dato sea el que yo necesito es más baja, puesto que los datos de memoria principal únicamente en una posición en específica se pueden poner. Entonces, noten que estos 4 datos solamente en esta posición pueden estar. Entonces, implica que si el dato que yo estoy buscando no es este, voy a tener que hacer un reemplazo. Entonces, limita bastante, ¿no? Lo que yo podría, o el espacio, digamos, de posiciones en las que yo podría almacenar datos. Pero en ese otro caso, que es el otro extremo, yo podría ponerlo donde sea, pero implica entonces que yo tengo que revisar todos los bloques de la caché para poder encontrar el bloque que estoy buscando. En este caso, el índice no existe en la dirección de memoria porque precisamente necesito casi que tomar toda la dirección y poder buscar dentro de toda la caché a ver si corresponde a la dirección que yo estoy buscando, del dato que yo estoy buscando. En todo caso, igual la cantidad de bloques va a estar definida por ese cociente del tamaño de la caché entre el tamaño por bloque. Y si quisiéramos verlo, sería algo como esto, ¿no? O sea, yo tengo que básicamente revisar toda la etiqueta y tiene que corresponder, digamos, en este caso de alas, a la etiqueta de la dirección. Entonces, básicamente yo voy a necesitarla toda, y por lo tanto necesito entonces revisar todas estas etiquetas. Entonces, un ejemplo donde, muy parecido al caso anterior, considero una memoria caché con correspondencia asociativa, con 4 palabras, y una memoria de 16 palabras. La dirección de caché 00 puede ser ocupada por datos provenientes de memoria con cualquier dirección. Eso tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas, ¿no? Y ahora yo no dependo únicamente de una posición para guardar mi dato,
Pero el problema, digamos, en este caso podría ser muy o demasiado optimista de que el dato que yo estoy buscando está en la primera posición de la caché. En el caso más conservador, por así llamarlo, por no decir negativo, ese dato que yo estoy buscando está al puro final de la caché. Así que yo tuve que haber revisado toda la caché hasta que encontré cuál es el dato que yo estaba buscando. Y bueno, y a ver si es el dato correcto. Si no es un dato, digamos, desactualizado. Entonces, veamos un ejemplo. Y aquí, digamos que es pues, un poco más sencillo manejar. La dirección de memoria está compuesta igual por 32 bits. Hablamos de una memoria caché, por ejemplo, de 256 bytes. Ahorita cambia un poquito. Y un tamaño de bloque, o sea, porque estamos hablando que es una memoria relativamente mucho más pequeña. Y un tamaño de bloque de 128 bits de 16 bytes. Lo primero que hacemos siempre es averiguar el número de bloques, ¿no? Entonces tenemos que hacer cociente, el tamaño de caché, 256 dividido entre 16, que es el tamaño en bytes del bloque, nos da que únicamente tenemos 16 bloques. Ahora, cada bloque tiene un tamaño de 16 bytes, asumiendo palabras de 32 bits. Por lo tanto, tengo, igual que en los casos anteriores, solamente 4 palabras. Así que sí necesito 2 bits para direccionar la palabra. Y puesto que cada palabra es direccionable por byte, necesito entonces también 2 bits para poder direccionar los bytes dentro de cada palabra. Por lo tanto, esta etiqueta, que es la que tenemos acá, ¿no? Va a implicar que necesita 28 bits para poder entonces direccionar o para poder hacer este tipo de relación en cuanto a la dirección en memoria principal con respecto a la memoria caché. Pregunta. Ahora, estamos hablando de 28 bits. ¿Esos 28 son los más significativos o los menos significativos de la dirección de palabra? ¿Qué se les ocurre? Ya tengo la dirección Depende de palabra. Ajá. si vienen de izquierda a derecha son los más significativos. Ok. Entonces, pensando en un little endian, eh, sí, es una muy buena respuesta. Va a depender de cuál es el alineamiento. Si fuese un little endian, que sabes son los casos normales, pues obviamente representaría los bits más significativos, puesto que los menos significativos ya de por sí me direccionan, bueno, aunque no necesariamente, habría que ver, pero en todo caso los bits menos significativos siempre van a relacionarme, y recordando tal vez aquel diagrama que yo les había dibujado, una pequeña cuadrícula, esos bits menos significativos van a corresponder a los bytes particularmente dentro de la palabra que yo tengo en la memoria principal. Entonces normalmente, o sea, esa información que es más variante y que está a nivel de los bits menos significativos es la que yo voy a necesitar para direccionar palabras y para direccionar bytes dentro de las palabras del bloque. Pero el resto, como tal, los bits más significativos son los que nos van a proveer esta información con respecto a la dirección como tal de la memoria principal. Acá tal vez es muy sencillo y ven que la etiqueta, pues obviamente está utilizando la misma cantidad de bytes, perdón, de bits que la dirección, pero no necesariamente va a ser así. O sea, todavía aquí hay, aquí lo tenemos muy simple porque estamos partiendo que es una única palabra, entonces no necesito, bueno, una única palabra y que ni siquiera es direccionable por byte, entonces no necesito más información. Pero en nuestros casos sí va a ser necesario que consideremos que las palabras son direccionables dentro del bloque y que cada palabra también a lo interno es direccionable a nivel de byte. ¿Ok? Y luego lo que les decía, tenemos digamos que un caso intermedio donde podemos explotar un poco, digamos así, lo determinístico que sería una memoria con direccionamiento con correspondencia, pero directa, en el hecho de que yo voy y me fijo directamente en una posición, no tengo que andar dando vueltas. Pero también lo provechoso que sería poder poner el dato en cualquier posición. Entonces, es como tratar de tener un punto por acá intermedio, en donde sí yo busco un poco más direccionado, pero el rango de búsqueda o el rango de posiciones donde yo puedo tener el bloque
no queda tan estricto como el caso directo, tan amarrado, sino que tengo un poco más de flexibilidad. Y esa es la idea con correspondencia asociativa por conjuntos. En este tipo de correspondencia tenemos una cantidad de conjuntos determinada, una cantidad de sets, y cada set posee n bloques. Entonces, nosotros, pues igual podemos calcular la cantidad de bloques de la caché de la misma forma en que lo hemos hecho, tamaño de la caché entre el tamaño de bloque, pero podemos encontrar obviamente la cantidad de sets considerando o agrupando cantidades de bloques por la cantidad de bloques que cada conjunto tiene, ¿no? En este caso, pues sí, el bloque, y esa es la particularidad, el bloque de memoria puede ser colocado en cualquier bloque del set. Y la búsqueda debe realizarse en todos los bloques del set. Entonces nosotros tenemos el chance de que ahora, y lo vamos a ver tal vez directamente acá, vamos a ir a eso, vamos a tener la ventaja de que un bloque de la memoria principal se puede poner únicamente en uno de los conjuntos. Pero ya dentro del conjunto, como yo tengo una cantidad de n de bloques en el conjunto, ya yo puedo ahí, digamos que, hacerlo a discreción. Entonces ya les digo, trata como de traer lo mejor de los dos mundos, sin entrar en el problema de tener que revisar toda la memoria caché para ver dónde está el dato, pero no de que solamente en un único bloque puedo poner el dato, sino en este caso es en un conjunto y ahí determino cuál de los bloques podría yo utilizar. Claro está, como ahora yo tengo un bloque que a lo interno, pero un conjunto que a lo interno de los bloques, digamos que presentan esta asociatividad completa, yo ya tengo que revisar, pues sí, todos los bloques dentro del set, dentro del conjunto, pero ya es una búsqueda un poco más ubicada porque ya sé que en ese set es donde tienen que estar los datos. Entonces, como les decía, ahí cada bloque de memoria va a corresponderle a un set en la caché y el bloque ya entonces ahí sí se puede colocar en cualquiera de los bloques, de los n bloques disponibles para ese set. Entonces, ¿cómo determino cuál es el set al que corresponde un bloque de memoria principal? Pues tengo que hacerlo muy parecido que hacía el cálculo en el caso de la correspondencia directa, pero ahora aplicando el módulo de la dirección del bloque o aplicando sí, esta operación por el número de sets en la caché. ¿Okay? Vean que antes lo hacíamos, voy a saltar a ese punto, antes lo hacíamos considerando todo el número de bloques de la caché. Acá no, acá estamos considerando únicamente la cantidad de sets, puesto que dentro del set ya ahí ya es, digamos que, discrecional. Puedo ponerlo donde sea. Entonces, si viésemos un ejemplo, podríamos considerar que, vamos a ver, igual, tenemos una memoria, en este caso es asociativa a dos formas. ¿Por qué hablamos de dos formas? Porque lo que tenemos son dos bloques por conjunto. Entonces, eso lo van a ver mucho en la literatura. Entonces, en este caso sería un two-way, dos formas, set associative, cache memory. En este caso, las palabras o los bloques no dejan de tener la misma información que antes, digamos, suponiendo que son 4 palabras y una memoria de 16 palabras, o sea, una memoria total de 16 palabras, que es la que tenemos acá, y esta caché de 4 palabras. El set 0, entonces, en este caso de la caché, puede ser ocupado por datos provenientes de memoria que tengan una dirección que, digámoslo así, termina en 0, que es para este ejemplo. Entonces, todas estas en las que el bit menos significativo es un 0, podríamos traerlas a este set 0. Ahora, una vez que yo los traigo acá, ¿dónde lo pongo? ¿En cuál de las dos posiciones? Ahí es donde se vuelve indistinto. Ahí es donde no va a importar, porque ahí es donde explotamos la asociatividad dentro del conjunto. Entonces, como dice acá, el bloque puede ser colocado en cualquiera de los bloques del set 0. Entonces, por eso es que podemos tener, por ejemplo, alas y papa ahí. Podría ser en un orden inverso, sí, pero lo que sí sabemos es que va a estar sí o sí dentro de este conjunto, dentro de este set. Esa sí es una de las particularidades. Noten, digamos, en este caso, que igual es un ejemplo bastante sencillo y que únicamente tengo un dato, o sea, no tengo, o por bloque, no tengo más que un solo dato. Entonces, por eso estamos usando el resto de datos de la etiqueta. El resto de los bits de la etiqueta, perdón, el resto de bits de la dirección corresponde a una etiqueta. Entonces, vean que en el caso de algas, el 010 lo vamos a utilizar como el resto de esta etiqueta.
o en el caso de papa, el 100 es lo que nos va a ayudar a definir el resto de la dirección eh, eh, para, digamos, este bloque. Noten que obviamente aquí yo puedo reconstruir la dirección original en la memoria principal con estos bits más el menos significativo que corresponde al set, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? ¿Ok? En este caso, pues sí, vamos a tener más o menos igual una forma de distribuir los bits. Bastante parecido que en el caso, digo bastante, pues no es exactamente igual, pero bastante parecido que el caso de la correspondencia directa, en donde igual vamos a tener una cantidad B de bits para poder direccionar un byte específico dentro de una palabra, una cantidad K de bits para identificar una palabra específica dentro del bloque. Vamos a tener entonces en este caso un índice que es el que identifica el set, o sea, que me define cuál es ese set que yo estoy trabajando, y una etiqueta para comparar el resto, digamos, de la dirección. Entonces poder comparar esta etiqueta de la caché asociada con el bloque seleccionado con el índice. O sea, como lo veíamos acá, o sea, yo podría ya por el índice saber cuál bloque corresponde, pero ahora la etiqueta es el que me termina, digamos, de definir a cuál de todos estos posibles opciones del dato es el que tenemos ahí. Entonces vamos a un ejemplo también con algunos números. Si yo tengo una dirección que tiene 32 bits, el ejemplo que hemos estado viendo, pensando que es un procesador de 32 bits, por ejemplo, tenemos un tamaño de memoria caché de 4 kilobytes, tamaño de bloque de 32 bits. Vean que ahora está cambiando, ya no es de 128 como en los casos anteriores, sino de 32. Entonces solamente tenemos 4 bytes a lo interno por bloque. Lo primero que hacemos es averiguar el número de bloques. Vean que aquí todavía no me está diciendo cuántos bloques por conjunto tengo, lo vamos a ver en breve. Pero aquí nada más estoy definiendo la cantidad de bloques. Estamos diciendo que para hacer esa división lo que tenemos es un kilo bloques en esa memoria caché. Ahora, supongamos entonces que es o que tiene 4 bytes por conjunto. Entonces vamos a definir cuántos conjuntos tengo disponibles. Pues esos son 4 bytes por conjunto. Entonces, bueno, de hecho ya nos ha dado un K, entonces es fácil de saber que son 256 sets que tenemos. Cada uno de estos sets puede alojar 4 bloques diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura del direccionamiento de memoria? Recuerden que necesito una cantidad de bits M para el índice para identificar el set. Y eso es lo que calculo acá. O sea, con 8 bits yo puedo direccionar 256 sets. Vean que en este caso únicamente tengo una palabra por bloque. Por lo tanto, si mi palabra, si por bloque yo puedo direccionar la palabra, pues obviamente no necesito bits para poder direccionarla, puesto que no, solamente va a haber una. Pero sí necesito bits para poder direccionar los bytes dentro del bloque, porque lo que tengo son 4 bytes ahí al interno, ¿no? Entonces necesito esos 2 bits. Y por lo tanto el resto de los bits de la dirección de palabra, o más bien de la palabra de dirección de la memoria vista como un todo, va a corresponder entonces a 32 menos el resto de bits que ya estoy utilizando para direccionar el byte, para identificar cuál es el set y pues por lo tanto corresponde a 22 bits. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? Igual, si me preguntan, bueno, hay ejercicios tanto de Harrison Harris como de Patterson y Hennessy que en su momento igual les voy a recomendar para que puedan también ir ejercitando, ¿no? Esas nociones de la estructura, de la configuración, en este caso de la caché. Ok, entonces tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cómo puede el bloque número 12 de la memoria principal colocarse en una caché con 8 bloques? Obviamente no es una diferencia muy grande de 12 a 8, como lo que tal vez sí experimentamos en la vida real, pero aquí la idea es ver algún tipo de ejemplo. En el caso de correspondencia asociativa, el bloque 12
perdón, es el bloque número 12, no que sea de 12 bloques nada más, sino el número 12. No sabemos de qué tan grande sea. El punto aquí es que la caché sí sabemos que es de 8, eso sí. Entonces, el bloque número 12 en la memoria principal, en el caso de una caché con correspondencia asociativa, lo podríamos poner donde nos dé la gana, porque realmente esa es la idea. No importa cuál sea, pues yo igual voy a tener que revisar toda la caché para ver si lo logro encontrar. En el caso de correspondencia directa, dijimos que únicamente hay una posición o un único bloque en la memoria caché donde se puede colocar. Y para eso entonces necesitamos hacer el cálculo de la dirección, módulo, la cantidad de bloques que yo tengo disponible. En este caso nos da 4. ¿Ok? O sea, implica que únicamente acá, en el bloque número 4, se puede poner el bloque que tiene como dirección, por así decirlo, la 12 o el bloque número 12 dentro de la memoria principal. ¿Ok? En el caso de una asociativa por conjunto, de dos formas, que significa que yo tengo únicamente 2 bloques por conjunto. Siendo una memoria de 8 bloques y 2 por conjunto, implica que tengo 4 conjuntos. Y por eso hacemos el cálculo más bien de la dirección módulo la cantidad de conjuntos, como lo vimos anteriormente. Eso nos da 0. O sea que en el bloque 0, que va a estar compuesto por los 2 primeros bloques, es donde yo podría poner ese dato. ¿En cuál de los 2 bloques de ese conjunto? No importa. O sea, eso ya ahí se vuelve indistinto. Mientras sea dentro de este bloque, pero mientras sea en este set número 0. No importa el bloque donde lo pongamos. Ok, esos son un par de ejemplos. Si ven, tratamos como de tener, digámoslo así, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tengo más posibilidades en este caso. Obviamente siguen siendo finitas. Pero también me ayuda a que, digamos así, no tenga que recorrer toda la memoria caché para encontrar el dato, sino solamente una parte, pero no tengo que recorrerla toda, como en este caso, o como en este otro que me limita muchísimo, ¿no? Si yo ya tengo otro dato que también solo se puede poner aquí, pues tengo que hacer un reemplazo, o sea, tengo que quitar este dato, garantizarme de que si hubieron cambios, esos cambios queden reflejados en la memoria principal y ahora sí traer el nuevo dato a la memoria caché. Muy bien. En este caso, entonces, con correspondencia asociativa, se comparan todas las etiquetas o las etiquetas en cada uno de los bloques. Se verifica el bit de validez también. Eso siempre se va a verificar para ver que el dato sea válido o no. Esta validez, de hecho, mucho lo que presenta es que el dato como tal que se ha modificado ya haya sido actualizado en la memoria principal. Y vamos a ver un poco, no sé si hoy, pero vamos a ver que hay un término que se conoce como coherencia de caché, que lo que permite, bueno, coherencia de memoria primero, que es permitir que entre memoria caché y memoria principal los datos, digamos, estén actualizados. Ya después también hay coherencia, digamos, a nivel solo de las cachés, porque, por ejemplo, hay cores que de un procesador, podemos tener, digamos, que si yo 4 cores, cada uno de estos cores va a tener una cantidad de memoria caché dedicada para cada uno de esos procesadores, y si hay cambios que se hacen en una de las cachés de algunos de los cores, tiene que garantizar de que para la caché que es común para todos ellos, esos datos también son actualizados. De manera que si un core 1 está haciendo ciertas modificaciones a ciertos datos, si core 0 quiere obtenerlos, se asegure de que los que está tomando son las copias, digamos, recientes de ese dato. Entonces es necesario, digamos, garantizar, como quien dice, esa transparencia entre los niveles de memoria. Sí, para garantizar que si hay otra aplicación que esté utilizándolos, por ejemplo, no esté trabajando sobre datos erróneos. En el caso de la correspondencia directa, que es el caso 2 que vimos acá, entonces se calcula la posición del bloque como el número de bloque dividido entre el número de bloques que tiene la memoria caché. Va a ser necesario entonces comparar la etiqueta del bloque y verificar si el bit de validez está, o sea, si el bit de validez me indica que el dato como tal es válido o no. Y el último, la correspondencia asociativa por conjuntos. Entonces hay que identificar el set, que eso es lo primero, que se hace entonces como el número de bloque, módulo el número de sets. Y se comparan, entonces ahora sí, las etiquetas del set
para verificar, y digamos, indistintamente dentro de todo el set se verifican esas etiquetas para ver a cuál de los datos dentro del set corresponde el bloque. Y luego pues se verifica el bit de validez, como lo mencioné anteriormente. Evidentemente, digámoslo así, cada escenario tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si incrementamos la asociatividad, esto podría reducir la tasa de desaciertos. O sea, yo, digamos, de alguna forma garantizo que tengo muchísimos datos en la memoria y que, por lo tanto, a la hora de ir y buscarlos, los voy a encontrar ahí. Ahora, ¿cuáles son las principales desventajas? Tiene un alto costo de implementación y obviamente va a tener un incremento en el tiempo de acierto, porque ahora yo, como les decía, en el peor de los casos me voy a encontrar el dato hasta en la última posición de la memoria caché. Entonces, hay una variabilidad muy alta en el tiempo de acceso o en el tiempo de acierto. Y imaginémonos, tal vez en el peor de los casos, recorro toda la memoria, no encuentro el dato, y entonces ahora tengo que, tras de eso, que gasté tiempo tratando de buscar y no lo encontré, no tuve un hit, tengo que reemplazar alguno para poder traer el dato que sí me interesa. Entonces, se vuelve complicado. Digamos que en memoria con correspondencia directa, fijo el dato y si el dato no es el que yo necesito, de una vez hago el reemplazo. Eh, pero claramente, voy a muy probablemente estar haciendo muchos más reemplazos que, por ejemplo, en este caso con asociatividad. La elección entre correspondencia directa, correspondencia asociativa y asociativa por conjunto depende del balance que se desea realizar entre el costo de la implementación, tiempo y hardware, y la reducción de penalización por desaciertos, miss rate. Esto es algo que ustedes trataremos de experimentar de dos formas. Una, por medio de un simulador de arquitecturas, que eso va a formar parte del laboratorio número 1, que es un laboratorio totalmente guiado, y la idea es que ustedes puedan jugar con esos aspectos y ver cuál es el efecto en el rendimiento de un programa al variar los diferentes tipos de correspondencia, o por ejemplo también el grado de correspondencia en el caso del asociativo por conjuntos. Y de otra forma, también ustedes lo van a experimentar o van a tener que replicarlo o hacerlo de alguna manera visible, por ejemplo, con el primer proyecto. Que el primer proyecto, la idea es que ustedes hagan un controlador de memoria caché, pero obviamente eso va a ser a nivel de Python, entonces es como un simulador de controlador de memoria caché, en donde van a tener que tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Habrá que definir algún tiempo de penalización y cosas por el estilo, y ustedes van a tener que, para un conjunto de direcciones, igual, garantizar que los datos que están son los que realmente necesitan y tal. Entonces vamos a ver cómo lo terminamos de plantear esa propuesta del proyecto 1 que ustedes van a hacer, pero va a estar totalmente relacionado con esto y que ustedes puedan de alguna forma también, por medio de este pequeño simulador, precisamente demostrar cuál sería el comportamiento en cada uno de los casos. ¿Ok? Y pues obviamente ahí hay también un compromiso, incrementar la asociatividad, pensando por ejemplo en la asociatividad por conjuntos, reduce la cantidad de bits de índice, pero aumenta los bits de etiqueta, puesto que entre más asociatividad tengo, más datos necesito para poder cotejar si dentro de ese set alguno de los bloques corresponde al que yo estoy buscando. Uno de los datos dentro del bloque, inclusive, corresponde al que yo estoy buscando. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? Por si alguien tiene curiosidad, déjenme revisar muy rápido. Profe, igual, en el caso, por ejemplo, de correspondencia asociativa por conjunto,
El at que aparece en el ejemplo antes de la etiqueta y como que está en medio el set y la etiqueta, ese no es necesario ponerlo. Otra vez, ¿en cuál? Aquí. Sí, ese at siempre es necesario ponerlo. Ese es el caso que te referís. Ajá. Que ¿Podrías está volver a decir, set o sea, si a, estos datos de acá, digamos, esta posición no me interesa, o digamos, este dato de la dirección no me interesa, ¿es así? ajá, Sí, en este caso no, porque lo que me va a interesar es el set, eso sí, o sea, yo ya defino, hay un set y ahí ya estoy, pero ya lo interno del set, y sea como sea, tengo que revisar todos. Entonces, esto no me brinda mayor información, digamos. ok. Eso sí, en ese caso sí. No, es que estoy revisando porque, bueno, capítulo 5 del Patterson y Genesis, pues sí hay información bastante interesante. Tal vez está un poco más pensado hacia, bueno, no, realmente no. O sea, es muy genérico, pero sería bueno que le puedan ir echando un vistazo, porque tiene que ver con cómo utilizando máquinas de estados finitos se puede, por ejemplo, hacer un controlador de caché, que al final eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el proyecto uno. Entonces, se los digo ahí tal vez como tip. Hay unos recursos en línea, pero ahorita estoy revisando, pero eso sí no los tengo. No sé dónde se encuentran, pero pareciera que el libro indica, denme un momento. Sí, hay cierto material adicional. Como en la versión del libro que yo tengo no está, que es como la sección 5.12, que dice material avanzado, implementando controladores de caché. Eh, entonces, sí, tal vez esa parte puede ser. No, mentira, en el libro que tengo sí es la versión que lo trae. Entonces, tal vez si le encuentran, aparece esta versión, o sea, no aparece en la versión impresa, pero este es como el libro en su versión digital. Entonces, sí hay inclusive código, en este caso es a nivel de System Verilog, para un controlador de caché. Me encantaría que lo hiciéramos a nivel de RTL, pero bueno, no todos ustedes traen buenos fundamentos a nivel de RTL, Verilog y todo eso. Entonces no tendría chiste, pero para los que sí lo tengan, tal vez esa parte les puede ayudar a poder manejar o a obtener cierta información adicional a la hora en que estén implementando su controlador o el simulador del controlador a nivel de Python. Entonces quería fijarme nada más esa parte por ahí. Entonces, sí, 5.9 tiene cierta información y 5.12 si tienen la versión por ahí, si encuentran la versión eh, del libro, pero precisamente la versión online. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tratar entonces de entrar en el detalle de la pregunta de, bueno, yo voy y busco un dato. Resulta que ese dato se convierte en un desacierto de la caché, por ejemplo, en este caso con correspondencia asociativa, y se debe decidir qué bloque reemplazar. En el caso de correspondencia directa, no hay mucho que pedir, o sea, yo sé cuál es el que tengo que reemplazar, es ese, punto. Pero cuando tengo correspondencia asociativa, por ejemplo, ya sea a nivel de conjunto o fully associative, yo tengo que decidir cuál bloque es el candidato para reemplazo, o sea, cuál es el que yo debería quitar y entonces traer el nuevo dato. En este caso, si la caché es asociativa por conjunto, pues se debe seleccionar entre los bloques del set determinado, reduce el espacio de búsqueda, pero si es una con correspondencia directa, como les decía, solamente hay un candidato, así que no hay necesidad de alguna estrategia para poder reemplazar los bloques. Las estrategias más normales, al menos acá en la presentación, como está todavía está muy reducida la información, voy a tratar de poner un poquito más de información al respecto para la próxima clase. Son estas tres estrategias. Una, al azar, modo random, o sea, escoges uno y ya, haces el cambio. El otro se conoce como LRU, o Least Recently Used. Entonces, evidentemente, tendríamos que tener alguna forma de, digamos así, hacerle tracking a los bloques como para decidir cuál bloque ha sido el que menos recientemente se ha utilizado. Evidentemente, un bloque con mayor utilización implicaría que, bueno, estamos explotando bastante bien todas estas nociones eh, de, de localidad, de
digamos, de correlación entre los datos que yo estoy utilizando, de datos para procesar, o instrucciones, que eso es en parte lo que yo quiero explotar con la memoria. Pero uno que he usado recientemente muy poco, pues simplemente me indica que la probabilidad de que lo vuelva a usar es muy baja. Eso pasa como cuando uno guarda papeles y libros y cosas. Si en un año no lo ha usado, la probabilidad que lo vuelva a usar es muy baja, así que ya es basura realmente, no está haciendo nada. Entonces, es una técnica o una estrategia también para poder seleccionar qué bloque reemplazar. Y otra que tenemos es la que se conoce como FIFO, que es un first in, first out. O sea, que el bloque que metimos en la memoria caché, que tiene más tiempo de estar ahí, es el primero que va a ser candidato, digamos, de salir de la caché. ¿Ok? Esas, como les digo, todavía muy genérico. Quiero otra vez poner un poquito más de contenido en esta parte para que tengamos mejor nociones de por dónde van. Pero me interesa que por ahorita lo tengan presente. Ahora, hay también una política de escritura. Vamos a ver, si yo tengo que reemplazar un bloque, de alguna forma yo tengo que garantizar de que los datos que están en ese bloque en la caché ya hayan sido, digamos, refrescados o actualizados, como quieran llamarlo, dentro de la memoria principal. Entonces, hay dos políticas de escritura, digamos, que garantizan esta coherencia entre memoria caché y memoria principal. La primera se conoce así como write-through, en la cual en el momento en que yo escribo un dato en la memoria caché, ese dato, digamos que también se escribe en la memoria principal. No es como que yo pauso para hacerlo, sino como que la idea es que yo escribo en memoria caché y ya luego yo continúo haciendo lo que yo estoy haciendo, el proceso, pero digamos, por debajo, por detrás, se hace el proceso que garantice que ese dato también se escriba en la memoria principal. No es como que me quedo esperando por ahí. Y por último, no, el segundo en este caso es write back, perdón, que más bien la información se va a escribir es bajo demanda. O sea, únicamente se escribe en la memoria caché y es modificado en el nivel inferior, en este caso en la memoria principal, únicamente cuando es necesario hacer un reemplazo debido a desacierto. Entonces, eso también es una particularidad ahí. Yo necesito únicamente actualizar los datos cuando yo pues, tengo que reemplazar ese valor que está ahí. Esto implica que se debe añadir algo que se conoce como un bit sucio o un 30-bit, que lo que me va a permitir es saber si ese dato como tal ya fue o no fue actualizado en la memoria principal, en este caso, en el nivel inferior de memoria. Digamos que a veces hablamos de nivel inferior de memoria porque podríamos, y en este caso estamos hablando de un esquema muy sencillo donde solamente tenemos un nivel de caché, pero en sistemas modernos lo más probable es que tengamos nivel de caché 1 para datos y programas para un solo core, o sea, por core, más un nivel 2 de caché por core, más un nivel 3 de caché para todos los cores dentro del procesador. Entonces, tal vez el hablar de un nivel inferior sea más correcto porque no necesariamente es directamente la memoria principal, sino que aún dentro de la caché podríamos tener, por ejemplo, 2, 3 niveles. Entonces, pues tiene que garantizarse ahí entre los diferentes niveles también ese tipo de actualización. Pensando igual que es un caso muy sencillo, únicamente una sola memoria caché. Lo que se hace entonces es que al final de la escritura en la caché, el bloque de caché se vuelve sucio, o sea, se vuelve modificado para saber que lo que está en la memoria principal contiene un valor diferente con respecto a la caché. Y por lo tanto ahí no hay coherencia de caché. O sea, no se mantiene una coherencia tan proactiva, digamos, como en el caso de write-through, donde cada vez que actualizamos un dato en caché, también se actualiza la memoria inferior para precisamente preservar ese tipo de coherencia. Que obviamente en casos de nivel L1, 2 y 3 de caché, ahí sí hablaríamos de lo que sería coherencia de caché. En este caso, pues hablaríamos de que memoria principal y caché no son coherentes y por lo tanto es necesario, obviamente, garantizar de que sí hay coherencia, de que sí se actualizan los datos en memoria principal, pero en este caso se hace únicamente cuando ya el bloque va a ser reemplazado. Como todo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de write back, el bloque puede ser escrito por el procesador a la frecuencia a la cual la caché trabaja y no a la memoria principal.
Y yo diría tal vez la más importante es esto, que múltiples escrituras a un mismo bloque únicamente requieren una escritura a memoria principal. Por ejemplo, muy probablemente yo estoy trabajando con algunos datos que no son datos finales, sino que yo sigo iterando, sigo trabajando sobre ellos y únicamente almaceno ya el resultado final en memoria principal. No como que estoy guardando todos esos datos o valores intermedios que realmente no necesito, sino únicamente hago la escritura del dato final. Y en el caso del write-through, pues sí, es más sencillo de implementar. Pero para que sea efectivo se requiere entonces lo que se conoce como un buffer de escritura. Precisamente para esto que les decía, que yo hago la escritura a memoria caché y digamos que básicamente lo dejo ahí en background, escribiendo hasta los niveles más inferiores y no como que el procesador tenga que, digamos, esperar, ¿no? En este caso, los desaciertos de lectura son más baratos, puesto que no requieren ninguna escritura en niveles inferiores de memoria. En el caso de write back, evidentemente, cuando yo busco el dato y me doy cuenta de que el dato no es y sea un desacierto, tengo que esperar primero a que el dato se escriba en memoria principal y toda la historia para garantizar de que el dato no se pierde antes de hacer el reemplazo. Con write through, evidentemente, write through, esta parte es más sencilla porque ya una vez que yo sé que hay un desacierto, no tengo que esperar a que ese dato se guarde en memoria principal, sino que ya está guardado, entonces nada más hay que hacer el reemplazo. Y garantiza, pues evidentemente, que la memoria principal siempre esté actualizada. Lo que mencionamos acá, ¿no? De este buffer de escritura que es necesario, pues básicamente la idea es, como les decía, tener un tipo FIFO para no esperar el acceso a niveles inferiores de la memoria, sino que entonces el procesador escribe los datos a la caché, lo escribe a este buffer y luego del buffer se van a pasar a la memoria principal, sin que, digamos, el procesador tenga que esperar mucho. Acá el problema principalmente es esto, que el buffer se puede saturar, o sea, no es un buffer infinito. Entonces, si ya tiene mucha gente ahí en la cola, y va a depender también de los tiempos de acceso a la memoria principal, se puede llenar. Y por lo tanto, no, si yo ya tengo que volver a escribir uno y el buffer no me presenta espacio, pues tengo que esperar y ahí sí ya le meto un poquito más de penalización. Y lo último es que el write-through siempre está combinado con el buffer de escritura. Entonces, esa técnica siempre vamos a tener algo como esto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ante un desacierto de escritura, ya sabemos que es un intento, vamos a ver, estos son desaciertos de escritura, no desaciertos de lectura. Ya vimos los desaciertos de lectura, que es cuando yo quiero ver o tomar un dato de memoria caché, pero en este caso es un desacierto de escritura. ¿Qué se refiere a esto? Yo intento escribir un dato en la caché, pero no puedo hacerlo porque el dato que está ahí, por ejemplo, no se ha actualizado en memoria principal. Entonces, ¿qué ocurre durante un desacierto de escritura? Hay lo que se conoce algo como la asignación de escritura, que también es conocido como búsqueda de escritura, que es asignar una nueva línea de caché después de escribir en ella. Es como una escritura doble por ahí en caché. Pues usualmente significa que se debe tener un desacierto de lectura para llenar el resto de la línea. Y acá la alternativa es pues también tener bits de validez por palabra para poder revisar esa parte. Lo otro es que lo otro que se puede hacer es sin asignación de escritura. O sea, este caso es con asignación de escritura, en este caso sin asignación de escritura, que se conoce como write around. Simplemente entonces se envían los datos a un nivel inferior de memoria. Entonces no se asigna, en este caso, una nueva línea de memoria caché, sino que se pasan directamente a la memoria en niveles por ahí inferiores. También las políticas de escritura están relacionadas con estos métodos de write back y write through. La idea es que para manejar un desacierto de escritura, con ambas opciones, o sea, si hay asignación de escritura o sin asignación de escritura, se pueden utilizar ambas políticas de escritura. Sin embargo, ese es como que el escenario más usual. Yo hago un write back, o se utiliza esta opción de write back cuando se hace este tipo de asignación de escritura, esperando que las siguientes escrituras
en el bloque sean hechas de nuevo en caché, o sea que todo se preserve ahí dentro de la caché, o write-through cuando se utiliza la opción sin asignación de escritura, sino que, digamos, básicamente lo que se hace es pues, pasar la información directamente a memoria principal, esperando que la siguiente escritura en el bloque sea hecha de nuevo precisamente en la memoria. ¿Ok? Entonces podemos tener los dos escenarios con aciertos y desaciertos de lectura y aciertos y desaciertos en la escritura. Entonces, ¿qué implica cada uno de ellos? Acierto de lectura, listo, se leen los datos de la caché y no hay mayor problema. En el caso de un desacierto de la lectura, entonces hay que detener el procesador, hay que pedir los datos al nivel inferior de memoria, se copia entonces en la caché, se hace una escritura en la caché y se repite entonces la lectura del dato. Esa última parte también es importante, o sea, se vuelve como que a iniciar el proceso con la garantía de que ahora que lo estoy iniciando otra vez, sí va a haber un acierto en la lectura. Cuando tenemos un acierto en la escritura, pues nada más se escriben los datos en la caché y en la memoria, si se utiliza una noción, una metodología o una técnica de write-through. Y sí, voy a escribir los datos también en la caché, o sea, puedo hacerlo, no hay ningún problema en hacerlo. Y se utiliza el método de write back, entonces únicamente se escriben en la caché y se hace únicamente la actualización en la memoria principal, por ejemplo, cuando ocurre un desacierto. ¿Ok? En el caso de desacierto de escritura, entonces hay que tener igual el CPU, se solicitan los datos a memoria, se copia en caché en el caso de escritura de caché y se repite la escritura en la caché cuando hay, por ejemplo, asignación de escritura. O simplemente lo que se hace es como un bypass, no escribo nada en la caché, sino que lo escribo o lo mando directamente para que se almacene en los niveles inferiores, por ejemplo, en memoria principal, y este es el método que se conoce así como sin asignación de escritura. ¿Ok? A modo de resumen, ¿dónde puede ser colocado un bloque en un nivel superior? Pues eso implica la ubicación del bloque. Hay que encontrar cuál es la ubicación del bloque. Va a depender del modo de direccionamiento. ¿Cómo se encuentra un bloque en el nivel superior? Pues hay que hacer una identificación en bloque, que igual va a depender del modo de direccionamiento. Podemos identificar en cuál de los bloques superiores se puede poner. ¿Cuál reemplazo o cuál bloque debe ser reemplazado en caso de un desacierto? Pues eso implica, tiene que haber un reemplazo de bloque. Y igual, o de forma similar, ¿qué ocurre cuando se da la escritura? Pues hay técnicas de escritura que de manera similar, igual cuando hay un desacierto en la escritura, pues también hay políticas por ahí de reemplazo que son necesarias. La ubicación del bloque va a depender de los métodos o las correspondencias que estemos usando, si es directa, asociativa o asociativa por conjuntos. ¿Cómo identificamos cada bloque? Pues va a depender también del método, como les decía, ¿no? En asociativa hay que comprar todas las etiquetas del bloque y verificar el bit de validez. En el caso de correspondencia directa, habrá que calcular la posición del bloque. Recuerden que es una única posición. Comparar la etiqueta del bloque, verificar el bit de validez. Y en el caso de asociativa por conjunto, tratábamos como que traer lo mejor de estos dos mundos. Sabemos que un bloque únicamente puede estar en uno de los sets, entonces hay que identificar cuál es ese set. Y ya después dentro del set se comparan pues sí todas las etiquetas y se verifica el bit de validez. ¿Ok? Y pues en algunos casos no se requiere revisar el índice ni el offset del bloque. Va a depender, pues obviamente, de cuál de los casos estamos hablando, porque si no, por ejemplo, hay que comparar todas las etiquetas o solamente parte de ellas en el caso de la asociativa por conjuntos. En cuanto al reemplazo de bloque, vimos que en el caso más sencillo es con correspondencia directa, porque sabemos cuál es el bloque que hay que reemplazar sí o sí. Pero cuando hay asociatividad, ya sea de la normal o asociativa por conjuntos, tenemos un método random, al azar, o un método que implique que se reemplace el último que se ha utilizado o el que se ha utilizado menos recientemente, y el modo FIFO, o sea que el primero que se ingresó es el primero que va a salir. En políticas de escritura, vemos que hay dos, write through y write back, y tenemos dos opciones ante desaciertos de escritura: asignación de escritura, o cuando hay asignación de escritura, y cuando se da sin asignación de escritura, que es básicamente saltándonos hacia la memoria principal.
Y eso es básicamente como a modo de resumen. Me interesa sí profundizar próxima clase, porque en esta presentación no tenemos tanta información sobre estos métodos y algunas implicaciones que estos tienen, particularmente porque me interesa que les quede claro para el desarrollo del proyecto que ustedes van a estar trabajando al respecto de un controlador de memoria caché. Y pues nada, todavía la lectura para esta semana 6 sigue siendo, como les decía, capítulo 5 de Patterson y Génesis, más o menos como la mitad de capítulo 7. Verificar si es capítulo 7 en Harrison Harris. No es capítulo 7, creo que eso me equivoqué. Permítanme. Sí, en ese caso no era capítulo 7. Ahorita que lo estuve revisando temprano, es realmente capítulo 8. Es como la mitad de capítulo 8, que abarca toda esta parte de memoria. Y lo hace de una manera bastante sencilla de entender también. Y como les decía, capítulo 2 vamos a ver algunas cosas del Génesis en Patterson más adelante, que son algunos temas, digamos, un poquito más avanzados, por así llamarlo, al respecto de la memoria caché. Pero sin duda capítulo 5 va a ser, o es quizá la base tal vez más importante, y esa mitad de capítulo 8. Voy a corregirlo y actualizar la presentación para subirla a Tech Digital y al sitio del curso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto durante el transcurso de hoy? Si no lo hubiera, entonces, como de costumbre, por favor, traten de revisar esas referencias para que puedan profundizar también en lo que les estoy contando y que si surgen preguntas, pues me las puedan hacer saber. ¿Ok? De mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Así que les agradezco por su tiempo y en todo caso nos hablamos, nos vemos el viernes. Hasta luego.